Les voy a confesar algo. Yo no me lo esperaba. Después de tantos años viendo a Verónica Castro fuerte, elegante, sonriente frente a cámaras, escuchar que a sus 73 años su forma de vivir es descrita como triste, me dejó pensando más de la cuenta. Y no hablo de chismes baratos. Ustedes me conocen. Ya tengo 50 años, 8 de ellos aquí en YouTube. Y aprendí que no todo lo que brilla en el espectáculo es verdad absoluta. Pero cuando el propio hijo, Cristian Castro, deja escapar palabras entre lágrimas, algo se mueve. ¿Se han preguntado alguna vez cómo termina realmente la vida de una diva que lo tuvo todo? Porque Verónica no fue cualquier actriz. No fue una celebridad pasajera, fue un fenómeno. Una mujer que desde la Ciudad de México, donde nació el 19 de octubre de 1952, conquistó América Latina, Europa del Este, incluso países donde ni hablaban español, pero lloraban con ella frente al televisor. Yo recuerdo cuando vi por primera vez escenas de Los ricos también lloran. Era 1979 cuando esa novela salió al aire en Televisa. ¿Sabían que fue una de las primeras telenovelas mexicanas en transmitirse en más de 120 países? Eso no lo logra cualquiera. Y luego vino Rosa Salvaje en 1987. Otro bombazo. Esa imagen de mujer fuerte, apasionada, casi indomable, se quedó grabada para siempre. Pero aquí viene la pregunta que me ronda la cabeza. ¿Qué pasa cuando las luces del foro se apagan y el público deja de aplaudir? Porque el drama del que se habla hoy no es un escándalo de novela, no es un pleito por rating. Es algo más silencioso, más humano. Se comenta, sin afirmarlo como verdad absoluta, que Verónica vive cada vez más retirada, más distante, lejos del ruido que alguna vez fue su hogar. Y lo que más tocó fibras fue escuchar a Cristian hablar de su madre con esa mezcla de amor y dolor. No acusó. No señaló, solo dejó caer frases que pesan. Y yo me quedé pensando, ¿cuántas veces idealizamos la fama como un final feliz? En 1982, ella ganó el premio Tecunto y novelas como mejor actriz. En los 80 llenaba teatros, grababa discos, conducía programas como Mala Noche. No, desde Ciudad de México. Era productora, empresaria, una mujer adelantada a su época, madre soltera en tiempos donde eso no era sencillo. Eso casi nadie lo recuerda. Imaginen la presión. Sostener una carrera internacional y criar a un hijo que después también sería figura pública. Si soy honesto con ustedes, si fuera yo, probablemente también terminaría cansado. No triste necesariamente, pero sí agotado. Porque una cosa es brillar 40 años. Y otra muy distinta es aprender a vivir cuando el foco ya no está encima. Y aquí les dejo esta pregunta antes de pasar al siguiente bloque. ¿La soledad en la madurez es un castigo? ¿O es una elección? Seguimos. Ahora, antes de hablar del supuesto final triste, déjenme llevarlos un poco más atrás. Porque para entender el presente, hay que mirar de dónde viene la persona. Verónica nació en Ciudad de México en 1952, en una familia humilde. Su madre, Socorro Castro, trabajaba durísimo para sacar adelante a sus hijos. Y aquí hay un detalle que pocos mencionan. Verónica estudió Relaciones Internacionales en la UNAM. Sí, en la Universidad Nacional Autónoma de México. No era solo belleza y talento frente a cámara. Tenía formación académica. En los años 70 empezó como modelo. Hizo fotonovelas, pequeños papeles. Nada glamoroso al principio. De hecho, en 1973 apareció en una película italiana llamada La Mujer Prohibida. Europa ya empezaba a mirarla. Pero el verdadero salto vino cuando Televisa la eligió para protagonizar Los ricos también lloran en 1979. Ese fue el antes y el después. ¿Se imaginan el peso de cargar una producción que terminaría siendo un fenómeno mundial? Si fracasaba, la responsabilidad era enorme. Y luego estaba su vida personal. Fue pareja del comediante Manuel "El Loco" Valdés.
De esa relación nació Cristian en 1974. No hubo matrimonio. No hubo final romántico. Fue una etapa complicada. En los años 70 ser madre soltera en México no era fácil, y menos siendo figura pública. Aquí viene algo que siempre me ha parecido revelador. Verónica nunca construyó su imagen alrededor de la mujer sufrida. Siempre fue elegante, fuerte, autosuficiente, pero detrás había sacrificio. En 1987, cuando hizo Rosa Salvaje, ya era una estrella consolidada. Grababa jornadas larguísimas, viajaba constantemente, y aún así mantenía su rol de madre. Cristian ha contado en entrevistas que muchas veces la veía poco porque ella estaba trabajando. ¿Eso la convierte en mala madre? Yo no lo creo, pero sí muestra el precio del éxito. En 1992, condujo su propio programa nocturno, ¡Mala Noche! ¡No!, que rompió récords de audiencia. Era de las pocas mujeres productoras y conductoras con tanto poder en televisión mexicana en esa época. Eso también generó envidias, rumores, presiones. Y aquí lanzo otra pregunta. ¿Cuántas veces el público celebra el éxito sin imaginar el desgaste emocional que implica sostenerlo durante décadas? No todo fue perfecto, claro. Hubo polémicas, hubo distanciamientos. En 2019 anunció su retiro del espectáculo tras rumores y controversias personales que nunca quedaron del todo claras. Ella misma dijo que prefería la paz, que estaba cansada. ¿Cansada de qué exactamente? Esa es la parte que nadie puede afirmar con certeza. Pero cuando uno une los puntos, infancia humilde, éxito arrollador, maternidad en solitario, presión mediática constante, uno empieza a entender que la historia no es tan simple como final triste. Es la historia de una mujer que lo dio todo durante 40 años. Y quizá ahora simplemente está pagando la factura del cansancio. En el siguiente bloque vamos a entrar directo en el momento que encendió las alarmas. Las palabras de Cristian. Porque ahí fue donde muchos empezaron a hablar de lágrimas y despedidas. Y entonces llegamos al punto que encendió todo. No fue un comunicado oficial. No fue una entrevista planeada para hacer escándalo. Fue algo más humano, más frágil. En distintas entrevistas recientes, especialmente en México, Cristian Castro habló de su madre con una mezcla rara de orgullo y tristeza. No dijo que estuviera abandonada, no afirmó que viviera en desgracia, pero dejó caer frases que, cuando uno las escucha con calma, pesan. Habló de la distancia, de los años en que casi no se veían, de lo difícil que ha sido mantener una relación estable siendo ambos figuras públicas. Y ahí yo me detuve, porque no estamos hablando de una madre cualquiera. Estamos hablando de Verónica Castro, la mujer que llenaba foros en Televisa San Ángel, que en los años 80 no podía caminar por el aeropuerto de Ciudad de México sin ser rodeada por fans, la misma que recibió premios TV y novelas, que grabó discos, que fue imagen internacional de México. ¿En qué momento una figura así termina viviendo más en silencio que en aplausos? Cristian, entre risas nerviosas y ojos húmedos, dijo algo que a mí me quedó dando vueltas. Que su madre siempre fue fuerte, demasiado fuerte, que nunca se permitió mostrarse vulnerable. Y cuando una persona vive así durante décadas, a veces el cuerpo y el alma pasan factura. No confirmó enfermedades graves, no habló de tragedias concretas, pero sí mencionó que le preocupa verla más aislada, más reservada. Y aquí quiero ser claro con ustedes. No hay pruebas de un final by Tam, como algunos titulares exageran. Lo que hay son palabras de un hijo que siente que el tiempo pasa. ¿Y eso, amigos? Eso ya es suficientemente fuerte. Porque uno puede sobrevivir a los escándalos, a los rumores, a las críticas, pero no puede detener el tiempo. Desde 2019, cuando ella anunció su retiro, ha aparecido muy poco en televisión. Vive lejos del ruido constante. Algunos dicen que eligió la tranquilidad. Otros interpretan soledad. ¿La verdad? Solo ella la sabe. Yo me pregunto algo. ¿Qué es más doloroso? ¿Perder la fama
o perder la conexión con quienes amas. Imaginen por un momento a esa mujer que en 1979 hacía llorar a millones frente al televisor. Ahora sentada en su casa, quizás viendo el atardecer en Ciudad de México, lejos del bullicio. No es una escena trágica necesariamente, pero sí distinta. Y Cristian, con toda su historia también intensa, sus matrimonios, sus altibajos, parece mirar a su madre con una mezcla de gratitud y nostalgia. Tal vez las lágrimas no eran por desgracia, tal vez eran por el peso de los años. Y aquí viene algo que pocos comentan. Los hijos de figuras enormes también cargan una sombra muy grande. Cristian no solo fue Cristian, siempre fue el hijo de Verónica Castro. Eso marca. Entonces, cuando él habla, no habla solo como artista, habla como hijo. Y un hijo, aunque tenga 50 años, sigue queriendo abrazar a su mamá como cuando era niño. ¿Será que el verdadero drama no es la pobreza ni la enfermedad, sino el paso del tiempo? Porque el tiempo, señores, no perdona ni a las divas. Y en el siguiente bloque quiero que miremos esto desde otro ángulo, sin morbo, sin exageración, solo comparando lo que fue con lo que es ahora. Miren, si uno pone dos imágenes lado a lado, el contraste impresiona. Por un lado, la Verónica de 1979 saliendo del Foro 8 de Televisa San Ángel, rodeada de asistentes, maquillaje perfecto, luces, periodistas esperando declaraciones. Una mujer que no podía caminar 10 pasos sin que alguien gritara «Mariana, por los ricos también lloran». Por el otro, la Verónica de hoy, 73 años, vida más privada, apariciones contadas, silencio casi absoluto desde que en 2019 dijo que prefería retirarse. ¿Es un final triste o es simplemente otra etapa? Porque aquí hay algo que casi nadie comenta. Después de décadas trabajando sin parar, novelas en los 70 y 80, conducción en los 90, teatro, discos, producción, el cuerpo y la mente piden pausa. Y ella lo dijo en su momento. Estaba cansada del ruido, de la presión, de los rumores. En 2018 todavía la vimos en la serie La Casa de las Flores en Ciudad de México. Fue un regreso celebrado, elegante, con clase. Y un año después, adiós, retiro, sin escándalo oficial, sin despedida dramática. Eso a mí me dice algo. Una mujer que siempre controló su carrera. También quiso controlar su salida, pero claro, cuando uno ha sido símbolo, ícono, rostro eterno de la televisión mexicana, cualquier retiro parece tragedia. El público no acepta fácilmente que sus mitos envejezcan. Y aquí les lanzo otra pregunta. ¿Nos duele más verla mayor? ¿O nos duele aceptar que nosotros también estamos envejeciendo? Porque cuando la vemos más reservada, más distante, no estamos viendo fracaso, estamos viendo tiempo. Yo, con 50 años, les digo algo sincero. Si hubiera trabajado al ritmo que ella trabajó desde los 20 hasta casi los 70, probablemente también elegiría paz antes que reflectores. Eso sí, el contraste emocional es fuerte. Antes aplausos cada noche, ahora tal vez cenas tranquilas, pocos amigos, círculo cerrado. Antes portadas, ahora discreción. ¿Eso es soledad? Puede ser. ¿Es decisión personal? También puede ser. Lo único cierto es que la Verónica que lloraba en pantalla hizo llorar a medio mundo. Y ahora el mundo se conmueve al imaginarla en silencio. Pero cuidado con romantizar el drama. No hay confirmación de abandono. No hay prueba de miseria. Lo que hay es una madre mayor, un hijo sensible, recuerdos enormes y el peso natural de los años. Y aquí es donde quiero que bajemos un cambio. Porque quizá el verdadero mensaje no está en la supuesta tragedia, sino en lo que aprendemos cuando las luces se apagan y solo queda la persona. Y eso lo vemos en el siguiente bloque. Ahora sí, bajemos la voz un poquito, porque más allá del drama, de los titulares llamativos, de las frases entrecortadas de Cristian, aquí hay algo mucho más profundo. Y es humano.
Verónica Castro no es solo la protagonista de Los ricos también lloran. No es solo la mujer de vestido rojo en Rosa Salvaje. Es una persona que empezó desde abajo en la Ciudad de México en los años 70, que trabajó como modelo, que estudió en la UNAM, que sostuvo a su hijo cuando no era fácil, que atravesó relaciones complicadas, críticas públicas, polémicas, y aún así nunca perdió la compostura frente a cámara. Eso para mí ya es admirable, pero llega un punto en la vida, y quienes tenemos más de 45 lo sabemos, en que uno empieza a preguntarse, ¿qué quiero ahora? ¿Aplausos o tranquilidad? Y tal vez, solo tal vez, la llamada vida triste, que algunos describen, no sea tristeza, sino introspección. Cristian ha mostrado preocupación, sí, ha hablado con emoción, pero también ha dicho que ama profundamente a su madre. Y cuando un hijo llora al hablar de su madre, no siempre es por desgracia. A veces es por gratitud acumulada. Aquí les suelto una frase que me quedó dando vueltas. Las madres fuertes también se cansan. ¿Quién cuida a la mujer que cuidó de todos? Porque Verónica fue madre soltera en los 70, estrella en los 80, productora en los 90, figura de respeto en los 2000. Siempre firme, siempre elegante, siempre entera. Pero nadie puede ser de acero toda la vida. Yo me pongo en su lugar. Y si fuera yo, después de décadas de presión mediática, tal vez también elegiría el silencio. Tal vez cerraría la puerta, apagaría el teléfono y me quedaría solo con los recuerdos que sí valen. Y aquí va la pregunta incómoda. Nos cuesta aceptar que nuestros ídolos también tienen derecho a desaparecer un poco, porque el público quiere eternidad. Pero el ser humano necesita descanso. No sabemos con certeza cómo vive hoy cada día. No sabemos si hay lágrimas diarias o simplemente mañanas tranquilas sin cámaras. Y es importante no inventar lo que no está confirmado. Lo que sí sabemos es que dejó una huella imposible de borrar, que su rostro marcó generaciones, que su nombre aún provoca emoción. Y eso no lo tiene cualquiera. En el siguiente y último bloque quiero cerrar esto con algo más íntimo, sin drama exagerado, solo una reflexión de vida, de esas que uno entiende mejor cuando ya peina canas. Hay algo que me ha estado rondando la cabeza mientras preparo este video. Nos cuesta muchísimo aceptar que los ídolos envejezcan. Cuando pensamos en Verónica, la imagen que aparece es la de aquella joven intensa de 27 años, llorando frente a la cámara en 1979. No pensamos en la mujer de 73 que quizá hoy prefiere el silencio al aplauso. Y ahí está el choque, porque el público quiere eternidad. Pero la vida es etapa. En 2026 ella tiene 73 años. 73. Eso ya es una vida entera vivida bajo presión mediática. ¿Cuántos artistas logran sostener relevancia durante 5 décadas? Muy pocos. Y aquí viene un detalle que casi nadie menciona. La fama es adictiva, el aplauso también. Pero el aplauso no abraza por la noche. No se sienta contigo cuando estás cansado. No te acompaña cuando se apagan las luces del estudio. Cristian ha tenido una carrera llena de altibajos, matrimonios públicos, momentos mediáticos intensos. Y cuando él habla de su madre con esa mezcla de nostalgia y preocupación, uno siente que no está hablando de una diva. Está hablando de su mamá. Eso cambia todo. Porque a veces no se trata de final vitam. Se trata de distancia emocional acumulada con los años, de agendas distintas, de generaciones que crecieron bajo reflectores. Les hago una pregunta sincera. ¿Cuántos de nosotros llamamos hoy mismo a nuestra madre? No lo digo para hacer drama. Lo digo porque el tiempo pasa rápido, y cuando uno se da cuenta, ya no hay tantas oportunidades. Tal vez Verónica eligió retirarse en 2019 porque quería paz real. Tal vez el ruido la agotó. Tal vez simplemente dijo, ya fue suficiente. Y eso no es derrota, eso es decisión. Pero claro,
Cuando una leyenda se retira, el público interpreta silencio como tristeza. Y no siempre es así. Yo, con 50 años, les digo algo desde la experiencia. Llega un momento en que uno deja de querer demostrar cosas. Solo quiere estar tranquilo, sin demostrar nada a nadie. Y si ese es el caso de Verónica, entonces no estamos viendo un final trágico. Estamos viendo una mujer que decidió bajarse del escenario antes de que el escenario la bajara a ella. Eso, para mí, tiene dignidad. Ahora, todavía queda algo más por mirar en esta historia. Porque más allá de madre e hijo, más allá de fama y retiro, hay una lección que quizá no estamos viendo con claridad. Y aquí es donde quiero que hagamos una pausa más profunda. Porque esta historia no se trata solo de Verónica Castro. Se trata de todos nosotros cuando el ruido se apaga. Miren, en los años 80 ella representaba el sueño latinoamericano. Belleza, éxito, independencia. En 1982 levantando premios en Ciudad de México. En 1987 convertida en fenómeno mundial con Rosa Salvaje. En los 90 dominando la televisión nocturna. Siempre arriba, siempre impecable. Pero nadie nos prepara para el después. El después del aplauso. El después del reconocimiento. El después de sentir que el mundo te necesita. Y ahí es donde creo que muchos se equivocan al interpretar su presente. Tal vez no estamos viendo tristeza. Estamos viendo retiro. Y retiro no es abandono, es transición. Cristian, con sus palabras cargadas de emoción, nos recordó algo sencillo. Detrás de la diva hay una madre. Y detrás de la madre hay una mujer que trabajó sin descanso desde los 20 años. Les digo algo que me salió del corazón cuando leí aquellas declaraciones. Las leyendas también necesitan permiso para descansar. Porque si algo dejó claro Verónica en 2019 cuando decidió apartarse, fue que quería tranquilidad. Y eso, después de décadas bajo escrutinio constante en México y fuera del país, es comprensible. Aquí viene una reflexión que quizá incomode un poco. ¿Cuántas veces exigimos que nuestros ídolos sigan brillando solo para que nosotros no sintamos el paso del tiempo? Porque verla a ella mayor nos enfrenta a nuestra propia edad, a nuestros propios cambios, a nuestras propias despedidas, y tal vez por eso duele. Yo no veo un final trágico confirmado. Veo una etapa distinta. Veo una mujer que ya no necesita probar nada. Veo a un hijo que empieza a mirar el tiempo con miedo. Como todos lo hacemos cuando nuestros padres envejecen. Eso es humano, no es espectáculo. Y si me preguntan qué me deja todo esto, me deja una sensación clara. La fama puede llenar estadios, pero el amor familiar es lo único que realmente importa cuando las luces se apagan. Todavía quiero profundizar un poco más, porque hay algo en esta historia que nos toca directamente, especialmente a quienes ya pasamos los 40, los 50, y empezamos a mirar la vida con otros ojos. Les voy a hablar ahora no como creador de contenido, sino como hombre de 50 años que ya ha visto unas cuantas vueltas de la vida. Hay un momento en que uno deja de correr detrás del reconocimiento. Empieza a correr detrás de la paz. Y eso cambia todo. Cuando veo la trayectoria de Verónica, desde aquella joven que en los años 70 tocaba puertas en Televisa, hasta la estrella internacional que en 1979 paralizó medio mundo con Los ricos también lloran, pienso en resistencia, en disciplina, en sacrificio, pero también pienso en cansancio acumulado. Imaginen trabajar desde los 20 hasta casi los 70 bajo reflectores constantes. Críticas, rumores, exigencia estética, exigencia emocional, siempre sonriente, siempre perfecta. ¿Cuánto tiempo puede sostener alguien ese ritmo sin querer desaparecer un poco? Cristian, cuando habla con esa voz entrecortada, no parece acusar. Parece comprender tarde lo que su madre cargó durante décadas. Y eso duele más que cualquier escándalo, porque uno crece y recién de adulto empieza a entender el peso que llevaron sus padres. Aquí hay un detalle que me parece clave. Verónica no se retiró por fracaso profesional. Se retiró estando vigente.
Después de su participación en la Casa de las Flores en 2018, todavía tenía público, todavía tenía fuerza mediática. Se fue cuando quiso. Eso no suena a derrota, suena a decisión, pero el silencio incomoda. Y cuando el público no ve fotos constantes, empieza a imaginar tragedias. ¿Y si simplemente está viviendo tranquila? ¿Y si su forma de vida triste no es más que la interpretación de quienes no toleran que una diva envejezca en privado? A veces confundimos discreción con abandono, y no es lo mismo. Yo pienso en mi propia madre, y en cómo uno empieza a preocuparse cuando la ve más callada, más lenta, más reflexiva. No porque esté mal, sino porque el tiempo ya no corre hacia adelante, corre hacia el recuerdo. Y tal vez eso es lo que vemos aquí. No un final dramático confirmado, sino el peso inevitable de los años. Les dejo esta frase que me salió mientras escribía este guión. El verdadero lujo después de la fama es la tranquilidad. Pero claro, la tranquilidad no vende titulares. Y todavía quiero cerrar este tema mirando algo más íntimo. Algo que tiene que ver con nosotros, no solo con ella. Porque esta historia no termina en una diva mexicana. Termina en cada casa donde hay una madre mayor y un hijo que empieza a entender que el tiempo no espera. Y aquí es donde quiero que nos miremos al espejo. Sin cámaras, sin titulares, sin dramatismo innecesario. Porque más allá de Verónica Castro, más allá de Cristian, más allá de México, Televisa o los años dorados de las telenovelas, esta historia habla del paso del tiempo en nuestras propias casas. ¿Cuántos de ustedes crecieron viendo Los ricos también lloran en familia? ¿Cuántas madres lloraban frente al televisor mientras la cena se enfriaba un poco? Verónica fue parte de esa intimidad doméstica. Entró en millones de hogares sin pedir permiso. Se volvió casi familiar. Por eso cuando escuchamos que hoy vive más retirada, más en silencio, sentimos algo extraño. Como si una tía lejana se hubiera encerrado. Pero hay algo que no podemos olvidar. Ella tuvo una vida intensa. No fue una carrera tibia. Fue un huracán de trabajo desde los 20 años. Y el huracán, tarde o temprano, necesita calma. Cristian, con todas sus propias tormentas públicas, matrimonios que duraron poco, escenarios llenos, momentos complicados, hoy parece mirar a su madre con una sensibilidad distinta. Ya no es el hijo joven que espera atención, es un hombre adulto que entiende sacrificios. Eso cambia la perspectiva. Y aquí viene una pregunta que les dejo flotando. ¿Cuántas veces entendemos realmente a nuestros padres cuando ya es casi tarde? No estoy diciendo que sea el caso de Verónica. No hay confirmación de abandono, ni de tragedia, ni de sufrimiento extremo. Lo repito porque es importante no inventar. Lo que hay son palabras emotivas, silencios largos y una figura que decidió apartarse del ruido. Pero el silencio, amigos, el silencio siempre nos obliga a pensar. A mí esta historia me hizo reflexionar algo muy sencillo. El éxito no garantiza compañía. La fama no asegura abrazos. Los premios no sustituyen conversaciones pendientes. Y cuando uno llega a cierta edad, 70, 73, 75, lo que importa ya no es el rating. Es quién toca tu puerta, quién te llama, quién se sienta contigo a recordar. Tal vez Verónica hoy vive tranquila. Tal vez vive más sola de lo que imaginamos. Tal vez vive mejor que nunca. Solo ella lo sabe. Pero nosotros sí podemos decidir algo. Podemos decidir no esperar a que el tiempo nos obligue a decir lo que sentimos. Y todavía hay algo más que quiero compartir antes de cerrar completamente esta reflexión. Algo muy personal, muy directo. De esos mensajes que uno entiende mejor cuando la vida ya nos ha enseñado unas cuantas lecciones. Hoy más que nunca, yo les invito a mirar esta historia con empatía. Verónica Castro no es solo una figura pública. Es una mujer que trabajó durante más de 5 décadas, que sostuvo una familia, que hizo soñar a generaciones enteras. Antes de juzgar su presente, recordemos su entrega. Antes de repetir titulares, pensemos en la persona detrás del nombre, porque todos, absolutamente todos,
llegaremos a una etapa donde necesitaremos comprensión más que aplausos. Si esta historia les hizo reflexionar aunque sea un poco, compartan este video con alguien que haya crecido viendo sus novelas. Denle like si creen que las leyendas merecen respeto en cada etapa de su vida. Y suscríbanse al canal si quieren que sigamos hablando de estas historias con corazón, sin morbo y sin exageraciones. La lección que me deja todo esto es sencilla. El éxito pasa, la fama cambia, pero la forma en que tratamos a las personas permanece. Y el tiempo, amigos, nunca espera.